Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al 23º Congreso de Ancoporc. Vamos a iniciar la jornada. Actualmente ahora ya somos 28 participantes en esta jornada. Tenemos inscritos un total de casi 70. Entonces, nada más. La jornada durará más o menos 1 hora y 3 cuartos y doy paso a nuestro presidente, don Josep Ginás, que hará una pequeña introducción. Josep. Josep, el audio. Tienes que reactivar el audio. Inicia el audio. ¿Ahora? ¿No? Sí, ahora estoy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, son las dificultades. No estamos todavía muy entrenados con esas tecnologías, pero creo que en la marcha en que vamos pronto nos haremos especialistas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 23 edición de nuestro Congreso de Ancoporc, que ya celebramos todos los años. Esta, como digo, es nuestra 23 edición y del Congreso, en la cual, pues en primer lugar, lo que voy es agradecer a todos cuantos nos acompañáis hoy aquí, como no puede ser de otra manera, a cuantos representantes de diferentes administraciones, asociaciones del sector agrario e industrial, veterinarios, ingenieros, agrónomos, investigadores y representantes de universidades, empresarios del sector, estudiantes y, por supuesto, a todos los socios de Ancoporc. Insisto una vez más, gracias a todos por acompañarnos un año más y hacer de este punto de encuentro del sector un día en el que aprender y compartir conocimientos. Como todos sabemos, vivimos momentos convulsos. Por un lado, tenemos la complicidad con la crisis sanitaria del COVID-19, que ha impactado directamente en el consumo de carne con el cierre, por ejemplo, del canal Horeca, sumando a las complicaciones de producción por las medidas de bioseguridad tomadas y por los casos positivos en los trabajadores de la cadena agroalimentaria. Además de todo esto, nuestro sector tiene la problemática adicional, la peste porcina africana, que el 10 de septiembre desembarcó en Alemania, revolviendo el mercado europeo e internacional, provocando una caída de precios en la que España se aisló durante 5 semanas, manteniendo los precios, pero por desgracia acabó sucumbiendo en la semana 42, con una bajada acumulada de 16 céntimos en el cerdo de engorde. Y no ha terminado aquí. Hoy más tarde veremos lo que pasa en el mercado de España y veremos que eso continúa. En estos momentos nuestro sector dirige prácticamente el 50% de su producción a terceros países, especialmente China. Pero desde el sector debemos concienciarnos que esta situación cambiará a futuro debido, entre otros factores, a la reposición de la cabaña porcina de China. Según cifras del Ministerio de Agricultura chino, publicadas en la agencia Reuters, en noviembre la cabaña porcina china creció un 4,2%. Todos esos datos quedan muy bien reflejados en el informe que periódicamente hace el banco holandés Rabobank. Ya sabréis de ellos muchos de vosotros, ¿no? Entonces, en octubre continúa siendo del 26,9% en ese estudio, más alta que hace un año. En el caso de las cerdas hubo un aumento del 3,1% respecto al mes anterior, un 31,5% más alto que hace un año. Sin embargo, su cabaña sigue siendo mucho más baja que antes del brote de la peste porcina africana. Hoy trataremos en esta 23 edición del Congreso de Ancoporc algunos temas que creemos interesantes, como en el posicionamiento actual de España en China. De esto nos hablará quien es un gran conocedor, don Daniel de Miguel, director internacional de Interpol. Hoy la ponencia que posteriormente nos hará el don Joan San Martín, doctor veterinario, sobre la importancia de la bioseguridad en el transporte, otro de los temas que nos preocupan enormemente. Y bueno, ya nada más, por mi parte, sin más dilación, yo ya les deseo a todos una jornada
que les sea de gran interés. Simplemente volver a dar las gracias por estar hoy aquí con nosotros y nada más. Y te paso el testigo a ti, Pedro, para que continúes dirigiendo y moderando el evento. Nada más. Muchas gracias, Josep. Bueno, pues sin más dilación, vamos a dar paso a Daniel de Miguel para su ponencia del mercado chino y espero sea de vuestro interés. Bueno, Daniel, te paso para que compartas pantalla. Ya está, Daniel, cuando quieras. Daniel, estás silenciado. Actívate. Muy bien, pues buenas tardes. Buenas tardes y bueno, mi especial agradecimiento, gracias Josep Ginás y Pedro Martínez por contar con Interporc y en particular con mi participación en este 23 Congreso. También felicitar al conjunto del sector del transporte, ¿verdad?, por realizar una nueva edición y agradecer a todos la asistencia, ¿no? Espero que sea un éxito y esperamos contribuir al éxito y a la buena evolución del Congreso y que, bueno, que sea de interés todo lo tratado, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo debo reconocer, como no puede ser de otra manera, el esfuerzo que ha hecho tanto los transportistas como los distintos agentes, los comercializadores, especialmente durante este difícil año, ¿verdad? Cuando se trata de un eslabón clave en la importante cadena de valor del sector porcino, ¿no? Entonces, creo que es una buena forma de empezar y que hay que reconocerlo y que es desde Interporc. Yo creo que estamos haciendo un importante esfuerzo en trasladar al consumidor, a la sociedad, ese esfuerzo que se está haciendo a nivel de toda la cadena, transportistas, ganaderos, industria, ¿no? Y lo estamos insertando de manera muy especial en nuestras distintas campañas de promoción. Bueno, pues ya todos sois bien conocedores de lo que hace Interporc. Estas son las áreas estratégicas. Interporc está al servicio del sector de la producción, del sector de transporte y de la industria, y en base a eso pues tenemos estas áreas estratégicas como los que se reflejan aquí: información de interés para el sector, sostenibilidad, muy importante porque llevamos 1 año y medio trabajando expresamente en la nueva demanda del consumidor, que es ¿verdad?, el bienestar animal, el medio ambiente, el mínimo impacto medioambiental, la bioseguridad, la sanidad animal. Todos estos son temas que están marcados como prioritarios. También la apuesta por la investigación y la innovación, con la puesta en marcha de diversos grupos operativos y poniendo en valor todos los avances tecnológicos que se están haciendo a lo largo de toda la cadena y sobre todo lo que queda por hacer, porque todavía creemos que hay mucho recorrido, ¿no?, en toda la cadena. Y bueno, y por último, pues el grueso de la actividad de Interporc está en la promoción, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Evidentemente, hemos tenido que adaptar en esta situación de pandemia todas las actividades a nivel de promoción, adecuarnos a los nuevos tiempos y tratar de impulsar todas aquellas actividades que tengan que ver con el online, con las redes sociales, etcétera, ¿no? Todo lo que es formato digital, a la espera de poder, de nuevo, pues entre todos, ¿verdad?, celebrar estos eventos y bueno, y asistir a ferias y al fin y al cabo tratar de impulsar ese apoyo a la internacionalización de las empresas y a promover la buena imagen del sector a nivel nacional e internacional. Muy bien, pues nada, estos son como a nivel de introducción para poder analizar con detalle todos los datos que se van a dar en diapositivas siguientes. Bueno, pues hoy en día la verdad que la fortaleza del sector, ¿verdad? Somos referentes en producción, somos referentes en exportación y bueno, pues también en el desarrollo rural, ¿verdad? Aquí tenemos marcados 161.000 empleos directos, pero el sector porcino en su conjunto aglutina y genera 300.000 empleos, todos ellos empleos de calidad, y que además no se ha notado durante este año una bajada de estos empleos. Esto es algo que tenemos que poner en valor ante los políticos, ante la sociedad, como es un sector que genera empleo de calidad.
Y bueno, y luego pues algunas cifras para ya ponernos un poco en situación. El objeto de mi intervención es que en el año 2019 pues el sector porcino llegó a exportar la cifra, aquí viene reflejada, de los 2,5 millones de toneladas de carne y elaborados, alcanzando y superando los 6.000 millones de euros de facturación. Con lo cual son datos globales que hacen que nos situemos pues, como tercer exportador a nivel mundial y cada vez nuestros productos, por su diversidad también y por su seguridad, sean cada vez más apreciados en los 5 continentes. Aquí están los 5 continentes. Tenemos un posicionamiento en ya más de 130 mercados, principalmente, como es lógico, y porque la situación comercial es así, y contra eso, a corto plazo no podemos hacer nada, y es que China tiene una demanda brutal, y así lo estamos viendo en las exportaciones de la Unión Europea en su conjunto, las exportaciones de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil. Todos los países están orientando sus ventas en China. Y ahora mismo España, el 42% de sus envíos tienen como destino China. Es un porcentaje muy alto. Quizá podamos hablar de una cierta dependencia del mercado chino, pero aquí a corto plazo el mercado es China. Entonces, en eso estamos, hablo durante el año 2019 y 2020. Luego iremos viendo qué tendencias va marcando el mercado. Y luego vemos pues, otros países, bueno, pues top 5, siempre decimos, ¿no? Francia, Italia, Japón, Portugal, son los principales destinos. Como vemos que las cuotas, la dependencia es mucho menor en estos países y además entre enero y septiembre pues no vemos que haya habido un significativo aumento, ¿verdad?, de las exportaciones o de los envíos, mejor dicho, a Francia, Italia perdón, Italia sí que ha aumentado algo, lo veremos luego en detalle, Japón y Portugal, ¿no? Se observan descensos de las exportaciones a muchos destinos, pero no en el caso de China, donde el incremento es superior al 100%. Pero como digo, hay que destacar que el sector porcino me quedaría con el mensaje de que está presente en 130 mercados y de que estamos tratando de diversificar esas actividades comerciales y esas actividades de promoción en los 5 continentes, en países como Perú, en países como Colombia, Australia cuando se produzca su apertura, etcétera. Muy bien, pues hablando para ver un poco más las cifras, aquí vemos de nuevo los principales países destino de las exportaciones españolas del sector porcino en su conjunto y en los 3 últimos años. Entonces vemos cómo el crecimiento espectacular a China, vemos que en el año, ¿verdad?, 2018 estábamos hablando de unas 300.000 toneladas exportadas y ya nos parecía una buena cifra, que lo era. Y es que en el año 2019 se llegaron a exportar casi 650.000 toneladas, con lo cual es una cifra espectacular. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha, observamos que entre enero y septiembre España fue capaz de superar las 900.000 toneladas exportadas a China, con lo cual ya en el mes de junio-julio de este año habíamos alcanzado las ventas que se consiguieron en el año 2019, que como digo, fue un gran año el año 2019. Entonces, esto nos hace ver cómo esta es una alteración del mercado que a corto plazo, por supuesto, es positiva porque está generando posicionar carne segura, carne de calidad en un mercado que lo demanda. Y esto hace que las cosas se hagan bien y que las empresas tengan que estar a la vanguardia en el cumplimiento de todo tipo de requisitos para poder estar y mantener esa homologación para China. Bueno, y aquí observamos un ligero aumento también de los envíos a Italia, 150.000 toneladas entre el mes de enero y septiembre. Y luego, como decía antes, en la anterior diapositiva, que quizá no quedó claro, pues el descenso a países tradicionales como República Checa, Francia, Reino Unido, Portugal, todo esto yo creo que la clara explicación es el cierre del canal de la hostelería en estos países, la menor demanda y al fin y al cabo el menor consumo, ¿no? Un menor consumo te da lugar a una menor demanda y por lo cual aún mayor, hemos detectado durante este año un cierto proteccionismo hacia el producto local dentro de cada país de Europa, ¿no? Por eso el retroceso en ventas.
Y bueno, aquí destacar cómo han ido incrementando en la parte de abajo, en el gráfico inferior, las exportaciones extracomunitarias. Pues si hace 3 o 4 años el 40% de nuestros envíos iban a los países terceros, actualmente un 56% de nuestros envíos tiene lugar a países terceros. Y esto es fundamentalmente por el crecimiento espectacular a China. Bueno, el mercado chino. Ya creo que después de esta introducción y todos estos datos muy generales, que muchos estaremos ya familiarizados, ¿verdad?, con ellos, toca hablar sobre el gigante asiático, ¿verdad?, y sobre su producción. Aquí tenemos cómo su producción desde el año 2012 se ha mantenido estable, con una ligera disminución en el año 2016, 2017, pero vemos cómo el año 2018 ese foco, ¿verdad?, de peste porcina africana declarado, porque todavía había que ver cuándo tendrían peste porcina africana, pero como digo, se declaró en agosto de 2018. A partir de ahí, China comienza a ver disminuida su producción. La tasa de autoabastecimiento en el año 2017-2018, tradicionalmente China ha presentado una tasa de autoabastecimiento del 95%, es decir, ha necesitado un 5% de su producción, le faltaba un 5% que se tenía que satisfacer por medio de la importación para satisfacer su demanda, ¿verdad?, su consumo. Bueno, pues esto en el año 2019, ese 95 pasó a ser un 93%. A China le hacía falta un 7%. Y como veremos ahora más adelante, en el año 2020 calculamos que en torno al 10% le ha hecho falta comprar. De ahí que todos los mercados, todos los grandes exportadores mundiales se hayan centrado en China. Muy bien, pues aquí, como decía, el foco de peste porcina africana en agosto de 2018 fue el detonante para comenzar esa drástica disminución en censo y en cerdas reproductoras, que son los dos parámetros fundamentales para analizar la producción. Y bueno, pues el segundo semestre del año 2018, la zona del país que más sufrió esa reducción de la cabaña fue la parte norte, si bien en el primer semestre de 2019 pasó al sur del país. Con lo cual, esto nos da una clara indicación de que China no fue capaz de controlar la propagación de la peste porcina africana y se fue extendiendo de norte a sur. En agosto de 2019, por poner una fecha, a partir de agosto de 2019, China ya se observa que empieza a mejorar un poco el control de esa enfermedad y si bien se observan ciertas dificultades. Bueno, la peste porcina africana continúa, no está erradicada, como es lógico, sigue habiendo, sobre todo en granjas de pequeña escala, con un déficit en las medidas de implantación de bioseguridad. Y a partir de ahí, bueno, también hubo en el año 2020 a inicios el impacto de las inundaciones. Esto no ayudó para nada en ese interés de repoblar su cabaña ganadera. Bueno, por supuesto, la pandemia de la COVID-19, que la tuvieron mucho antes que Europa y el resto del mundo. Recuperación del retail, esto juega a su favor, porque es cierto que ya desde hace bastantes meses, 3, 4, 5 meses, China ha despertado en cuanto a la recuperación del retail y esto es un factor muy importante de consumo, de mayor demanda y se ha notado porque esto influye mucho en su aumento de importación. Y bueno, por último, la eficiencia es un factor que China siempre tendremos que comprobar si realmente todo ese aumento que están intentando hacer llegarán a ser eficientes a nivel global o no, porque sí que es cierto que hay mucha dualidad entre granjas pequeñas y granjas de pequeña escala y granjas modernas, a la vanguardia, última tecnología, que esas verdaderamente de grandes grupos chinos, controladas por el gobierno chino, que ellas sí que son realmente rentables, ¿no? Bueno, hablando ya de recientemente, primer semestre del año 2020, la producción cárnica disminuyó un 19%, hemos comprobado, la verdad que todo esto son datos contrastados y analizados pues, con diversas fuentes, ¿no? Ministerio de Agricultura chino, Ministerio de Comercio chino y también Datacomex, etcétera, ¿no?
Pero sí que debo, antes de que se me olvide, decir que todos estos datos que se pueden ofrecer, es importante coger las tendencias más que los datos numéricos porque varía mucho. Hay veces que nos encontramos que el Ministerio de Comercio chino habla de unos censos y en ese mismo periodo de tiempo el Ministerio de Agricultura chino habla de otros censos. Entonces, bueno, lo importante es ver evoluciones y ver cómo hay aumentos y descensos, desde mi punto de vista. Desde el mes de septiembre de 2020, China asegura, dice el Ministerio de Agricultura, dice que en septiembre de 2020 tienen recuperado su censo productivo al 80% de los niveles prepeste porcina africana, anteriores a la peste porcina africana. Están al 80%. Hay otras fuentes, como digo, que son más optimistas. Luego, en octubre de 2020, tenemos aquí apuntado que el censo productivo ya ha aumentado un 26%. Ya se observa una ligera tendencia al alza. Igual que un factor muy importante, como decía, el de las reproductoras. Las cerdas reproductoras han pasado de un aumento del 32%. Estábamos hablando de 19 millones el pasado año, en octubre de 2019, frente a las 26 millones que hay en la actualidad, en octubre de 2020. Y bueno, y esto tiene que ver con esa declaración del Ministerio de Agricultura también, de que en el año 2020 espera cerrar con 12.000 nuevas grandes granjas en China, que supondrán 400 millones de cerdos a nivel global. Como digo, aproximadamente. Ese es el dato que hemos recogido, 390, 400 millones. Y en el segundo semestre del año 2021, que esto ya son previsiones, China ha publicado que espera alcanzar esos niveles normales, o al menos el 95% del censo productivo que tenía antes de la peste porcina africana. Y es que la producción porcina, como bien todos conocemos, está incluida en la Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno chino, dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social. Esto significa que los productores reciben cuantiosas subvenciones para construir nuevas granjas y modernizarlas, ¿verdad? Y adaptarse a la nueva normativa, ¿no?, en bioseguridad. Bueno, en cuanto a precios, es otra de las variables que es importante ver. Aquí vemos de los 3 últimos años, precios fuente nos lo ofrecen nuestros amigos de Mercolleda, y vemos cómo en el año 2020, desde el mes de julio, se observa ya un descenso del 28% en los precios, pero son precios todavía relativamente altos si los comparamos, por ejemplo, con los del año 2018, ¿verdad? El gráfico, la línea verde es 2018, la línea roja 2020. Son precios todavía altos que nos hacen ver que es un indicador de que China continúa siendo dependiente de las importaciones, como es lógico, para satisfacer su consumo interno, y que si no disminuyen estos precios, continuará dependiendo de las importaciones. Yo creo que es un dato sencillo, pero creo que es bastante significativo, ¿no? En cuanto a los sacrificios, aquí viene reflejada su matanza mensual en los 3 últimos años. Como digo, lo que es importante es ver las tendencias más que los datos numéricos. Aquí observamos que entre enero y agosto del año 2020 aproximadamente hubo un descenso de los sacrificios del 31%, ¿de acuerdo? Pero sí que quiero destacar que en octubre del año 2020 aumentan los sacrificios un 12% con respecto al mes anterior, ¿verdad? Con respecto a septiembre, pero un 36% con respecto a octubre del año anterior. Estos son fuente Ministerio de Agricultura chino. Y aquí esto se hace con un muestreo de los 10 principales mataderos chinos, que son la gran realidad del país, pero lógicamente no es todo el país. ¿Vale? De acuerdo. No obstante, entre enero y octubre de este año, del año 2020, sí que observamos que todavía hay un 24% de retroceso con respecto a enero-octubre del año 2019. No se han alcanzado, como es lógico, esos niveles que había en enero-octubre de 2019 y además un 37% menos que aproximadamente que entre enero y octubre del año 2018, con lo cual todavía queda para que China recupere su cabaña. En definitiva, la tendencia es la de repoblar su cabaña, pero esto puede llevar su tiempo.
Muy bien, en cuanto a las importaciones de porcino en China, pues vemos cómo, si me permiten, voy a bajar la cortina porque está entrando un sol. Ahí. Perfecto. En cuanto a las importaciones, bueno, observamos desde el año 2012 como bueno, pues siempre hacia el 1,5 millones de toneladas es lo que China necesitaba, pero en el año 2019 China importó 3 millones de toneladas. Es una cifra espectacular que hace que, pues ahí vemos de nuevo el 7% aproximadamente de dependencia de que necesita importar un 7% para satisfacer su consumo interno en el año 2019. Entonces vemos cómo las importaciones desde el año 2015 han ido al alza y vemos cómo España acapara el 21% de las exportaciones en el año 2019 a China. Es el primer país proveedor de carne de porcino en China, por delante de Alemania y por delante de Estados Unidos. Y bueno, ya para actualizar un poco lo que está sucediendo en el año 2020, pues observamos que en cuanto a carne, España continúa siendo líder, muy poquito, ¿verdad? Estados Unidos, y por delante de Alemania. Como bien saben, Alemania ahora mismo continúa desde el 10 de septiembre cerrada para exportar a China como consecuencia del foco de peste porcina africana. Y bueno, pero como vemos ahí, llevaba buen recorrido, ¿verdad? Hasta el mes de septiembre sus ventas a China pues, fueron espectaculares. Y en el caso de despojo, pues aquí sí que es cierto que Estados Unidos gana por poco a España en ventas a China, pero España sigue siendo ahí el segundo proveedor. Sobre todo recalcar que en lo que va de año, entre enero y septiembre, España ha conseguido incrementar las exportaciones un 125%, Estados Unidos un 190%, pero claro, viene de cifras mucho menores del pasado año por guerra comercial, etcétera. Alemania un 60%, Dinamarca también se están comportando bien los envíos de Dinamarca a China, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, pues asoma Brasil, ¿no? Brasil como un país pues con una normativa bastante distinta a la del bloque comunitario, a la del bloque europeo, con una menor apuesta por el bienestar animal, por el medio ambiente. Sin embargo, está consiguiendo incrementar sus ventas a China, ¿no? No sabemos si esto continuará en el medio o largo plazo. Muy bien. Aquí, bueno, sí que me gustaría recalcar en el tema de las importaciones que en el mes de julio fue el mes que China compró más carne de porcino en su historia, superando las 430.000 toneladas, si no recuerdo mal. Fue un gran mes y bueno, y esto hace ver, tenemos también recopilado que entre enero y octubre de este año, China habría importado alrededor de los 3.600.000 toneladas. Esto supone un 126% más, según fuentes, según aduanas chinas. En cuanto a las exportaciones del sector porcino español a China, bueno, pues aquí vemos de nuevo la gráfica que ha habido desde el año 2013, 2014, 2018, sube espectacular el volumen, pero también en valor, consecuencia de la buena marcha de los precios promedios de venta. Entonces tenemos un 64% en ventas de carne, que es un producto, pues lógicamente, que te da un mayor valor que el despojo, y también el tocino. Bueno, y en cuanto a importaciones de porcino en China, previsiones futuras, pues tenemos que China busca autosuficiencia del 95% en los próximos 2 años. Esto es algo que vienen declarando las autoridades chinas en los últimos 2-3 meses. Ese 5% tenemos calculado que correspondería a 2,5 millones de toneladas, con lo cual, bueno, no sería una cifra baja, ¿verdad? Es la que estábamos acostumbrados hace 4 o 5 años. Y en el año 2021, que es lo más cercano, ¿verdad?, pues China estima tener que importar 3,7 millones de toneladas. Esto es un 14% menos que 2020, pero es un 54% más que el año 2019, con lo cual no pinta mal a corto plazo para las ventas a China. Estos son datos que ofreció recientemente el Departamento de Agricultura estadounidense. Y bueno, en cuanto al consumidor, algún apunte, cómo han cambiado las tendencias por la COVID, como en cualquier otro país del mundo. Es cierto que la facturación en mercados mayoristas ha disminuido un 30%, ha disminuido un 24% en el Horeca, y aquí vemos cómo ha disminuido
a nivel global en China el consumo de carne de cerdo porque fundamentalmente por esos altos precios que veíamos antes. El consumidor chino ha llegado a un momento que no podía permitirse comer carne de cerdo 4 o 5 veces a la semana. Además, lo ha sustituido parcialmente por el pollo, una proteína más barata. Pero a nuestro favor es que la carne de porcino es la preferente en China y es la favorita para satisfacer esa demanda de proteína de origen animal, proteína cárnica. Y aquí luego ya otro canal importante, que es el e-commerce, ya era muy importante antes de la pandemia en China, pero se ha multiplicado. Hemos visto que ha crecido a unas cifras bastante importantes y esto hace ver que hay una mayor demanda de carne envasada. Esto lo tienen que tener en cuenta los exportadores y es una buena oportunidad para reconocer y potenciar la marca de las empresas y la diferenciación de los productos en el caso de productos de valor. Y bueno, la migración a ciudades también es un aspecto que creo que es bastante positivo y somos optimistas porque supone que 100 millones de consumidores, 100 millones de personas están moviéndose del ámbito rural a las ciudades, que es donde está el consumo en China. Con lo cual, estos 100 millones de personas significarían un aumento del consumo de 700.000 toneladas. Bueno, el procedimiento de homologación de empresas para exportar a China pasa por diversas visitas de inspección, que ha habido 4 ya en los últimos años. Este año hubo una auditoría virtual en la que se recalcó y se comprobó que se estaban implantando correctamente los planes de contingencia en cuanto a protección del personal, ¿verdad?, contra la COVID. Y además, otro de los aspectos que más se visualizó y más se detectó era comprobar cómo España garantizaba cerdos nacidos y criados en España, porque ya lo pide el protocolo chino. Entonces, tenían que comprobar cómo a nivel privado y a nivel del control oficial se aseguraba este requisito. Y bueno, y actualmente pues China reconoce el prelisting. Esto quiere decir que la Administración española, el Ministerio de Agricultura, envía periódicamente listado de empresas autorizadas interesadas en exportar a China si cumplen una serie de requisitos, los requisitos del protocolo, ¿verdad? Y en función de eso, pues China contesta y va autorizando. Actualmente son 57 las empresas autorizadas, pero hay un grupo de empresas que estarían en vías de autorización. Bueno, esto es lo que nos estamos encontrando actualmente. Controles a la importación en China, lo estamos escuchando en todos los informativos, ¿verdad?, constantemente. China detecta trazas de ADN, ¿verdad?, en lotes de carne procedentes de Brasil y Argentina. Bueno, hay que determinar, como ya se está haciendo últimamente, que es en el embalaje. Ahí viene en el cuerpo de la noticia, en el embalaje externo de lotes de carne de vacuno, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto hace que se estén reforzando mucho los controles en puertos chinos y que las empresas tengan que reforzar sus medidas, sus planes de contingencia, ¿no?, para adaptarse a estas directrices que China marca. Y en este sentido, desde Interpol realizamos en agosto un guión de directrices basado en las recomendaciones que dictaron las autoridades de aduana chinas y en base a eso, pues consensuado con todo el sector, se mandó a la Administración y son garantías de forma proactiva de que aquí en España se están haciendo las cosas bien. Este guión se actualizará en estos próximos días para adecuarnos a este mayor refuerzo que es necesario de cara a los últimos incidentes en destino, en China. Y bueno, pues como bien todos somos conocedores, el futuro y la evolución de las ventas a China dependerá de la situación, por supuesto, comercial, pero esencialmente dependerá de la sanidad animal y del estatus que España siga manteniendo. Quiero decir con esto que la peste porcina africana supondría la ruina en cuanto a que todos estos datos que tenemos el gusto y el placer de poder dar, ¿no?, gracias al esfuerzo de las empresas, no existirían. Y nos sucedería lo que le está sucediendo a Alemania, el cierre automático de China y de muchos otros mercados. Con lo cual, desde Interpol, ya mucho antes del foco en Alemania, se está poniendo importante esfuerzo en identificar los factores de riesgo que ya conocemos, movimiento natural de jabalíes, movimientos comerciales de cerdos, etcétera, y trabajar en ellos junto a la Administración para priorizar cuáles son esas medidas de prevención, que al fin y al cabo es bioseguridad y después también bioseguridad.
Por eso estamos desde hace ya tiempo distribuyendo y potenciando estos diversos pósters, tanto a nivel físico en su día como a nivel digital, en las redes sociales, etcétera. Y bueno, pues creemos que el transporte, pero también la granja, toda la cadena tiene que estar implicada en esto de la bioseguridad, porque cualquier fallo en cualquier punto de la cadena, pues lo pagaría el conjunto del sector, ¿no? Este es nuestro plan internacional, que ya estamos trabajando en el próximo año. Es un plan que da continuidad al del año 2020, evidentemente intentando celebrar cosas que no se han podido celebrar hasta ahora, participación en muchas ferias, pero también, como decía antes, potenciando el canal e-commerce y el canal online, que es donde hay mucho recorrido y donde tenemos mucho que contar, porque cuando se hacen las cosas bien, no hay nada que esconder y sí mucho que decir y mucho que demostrar. Y en eso estamos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y abierto, por supuesto, a debatir o a aclarar cualquier aspecto que haya quedado. Muchas gracias, Daniel, por tu intervención. Creo que ha sido muy aclaratoria y creo que las perspectivas de mercado están ahí, son buenas, pero como siempre bien has dicho, ante todo bioseguridad y mucha precaución ante todos los movimientos. Y ya, aprovechando esto, aprovecho para presentar a Joan, que nos va a contar algo sobre el tema de bioseguridad en el transporte directamente y creo que nos da también un poco más de luz e incluso concienciación sobre todo lo que nos lleva. Joan, cuando quieras, espérate, te doy para compartir pantalla. Ya está, Joan. Vale, ¿ya estáis? Sí, tienes la cámara apagada. La cámara apagada. Vale. Ahora, perfecto. Muy bien. Bueno, pues primero de todo agradeceros, tanto a Josep como a ti, que me hayáis invitado, nos hayáis invitado al Grupo PP a explicaros un poco lo que estamos haciendo, la percepción que tenemos de la casuística tan multifactorial que hay en las granjas para el control de la bioseguridad. Y recordando, el primer congreso de Ancopor fue en el 97, tanto Ginás como Pompili me invitaron también a dar una charla y fue el primer congreso junto con Quintiliano, Sánchez Vizcaíno, porque estábamos en la época aquella de la peste porcina clásica. Bueno, volvemos a estar con vosotros y la verdad es que os agradezco mucho que nos deis esta oportunidad. Yo voy a intentar centrar la conferencia en algo que posiblemente no está todo escrito en los libros. O sea, yo creo que últimamente asistimos a cantidad de conferencias, reuniones, donde los datos, desde luego, son buenísimos para la situación española, somos los mejores de Europa, los mejores de los mundiales, y yo creo que hay mucho trabajo todavía por hacer para intentar consolidar esos mercados. Entonces, pongo dos links que le robé el otro día a Inés, que sería el reglamento, que lo tenéis, supongo, todo el mundo, el reglamento tanto europeo como la ley del 8/2003, o los centros de limpieza y desinfección. Y por otro lado, la importancia que tiene en el nuevo Real Decreto otros sistemas para la desinfección de los camiones para garantizar esa no transmisión de enfermedades. Hoy podríamos decir de que el sector tiene como 3 grandes retos. Sería el bienestar animal, en el que estamos trabajando desde el año 2003, que salió la normativa, y creo que ahí estamos haciendo un trabajo de máximos. Otro gran reto es el tema de la bioseguridad y el uso correcto de antibióticos. Y el tercer punto muy importante sería el impacto medioambiental que tienen los purines. Para entender un poco lo que voy a explicaros, estaríamos hablando de que hace 51 años prácticamente para ir a la Luna necesitaban prácticamente un sistema informático de muy baja potencia. Prácticamente equivaldría prácticamente a un iPhone de la época actual, para que os deis una idea de lo bien que lo hicieron en el año que conquistaron la Luna, ¿no? Por otro lado, estas fotos, que aunque parezcan muy viejas, yo tenía en este caso 7, 8 años y las recuerdo. Yo las recuerdo en la huerta de Lérida, ver torres en Lérida con cerdos sueltos, y en 51 años pues tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la granja a la derecha, que sería una granja que construí yo en el año 2010, que es Alvesa la Madera. Joan, no se te ve la presentación. ¿No se ve la presentación? Espera. No. No se ve la presentación, un momento, Puedo decir que te está quedando precioso, Espera, un momento, ¿Qué puede haber hecho aquí? Dale a compartir pantalla. Espera, voy a salir otra vez. Como hemos practicado antes esta mañana.
Sí, lo que pasa es que hay que compartir, un momento, compartir pantalla. Baja, no tienes que dentro del tool. El programa. Escape. Estas son cosas que pasan del directo. No pasa nada. Valor. ¿Dónde está el zoom? ¿Dónde está? Ah, lo tienes con Safari. No, he entrado con Google. ¿Sí? Espérame, Ahora, compartir pantalla. Ah, que me lo has puesto tú, Pedro. Igual tú me has puesto compartir pantalla. Me parece que sí. Vale. O sea, todo lo que he dicho no lo habéis visto. No. Vale. Pues perfecto. Espera, voy a tirar un poco para atrás rápido y lo veremos rápido, ¿vale? Es un poco explicaros lo que sería la historia de los 51 años, ¿no? De lo que decíamos del aterrizaje en la Luna, que prácticamente con la tecnología de hace unos... Todavía no te están viendo. Ahora perfecto. Arranca cuando quieras. ¿Nos veis? Sí. Sí. La presentación, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, entonces, en 51 años yo tenía más o menos unos 6-7 años y recuerdo en la Huerta de Lérida, cuando acabé la carrera en el 85, que realmente llegaba a ver este tipo de fotos, ¿no? Aunque no son español, de aquí de la Huerta, pero veíamos unas granjas donde había 10, 15, 20 cerdas que incluso compartían el macho en el mismo camino de las diferentes torres que había en esa zona para cubrir las diferentes cerdas, ¿no? Y la granja, por ejemplo, de la derecha, que sería una granja que construí en el año 2009-2010, que es Alvesa Ramadera. El ejemplo claro también ha sido la evolución de la mujer en el porcino. Antes la mujer en el porcino era la que daba de comer a los cerdos, el valor añadido que tenían esas torres o esas pequeñas masías, y ahora tenemos gente muy preparada, muy cualificada, que realmente son las que están dando un gran servicio a lo que sería la producción porcina. La asistencia a partos, pues prácticamente no cambia mucho de lo que era hace 50, 51 años, era toda una fiesta. Lo que sería una granja ecológica moderna, actual, como las que estamos haciendo en el norte de Italia, o granjas de este tipo que prácticamente empiezan a haber ya lactaciones libres y, como todo el mundo está diciendo, el tema de la transparencia para que el consumidor pueda ver realmente granjas sin boxes con inseminar y soltar, ¿no? Y también hablar del tema del sacrificio de los cerdos, que hasta hace muy poco y todavía sigue habiendo matanza domiciliaria, ¿no? Dicho esto, ¿qué ha ocurrido durante estos años? Pues bueno, desde el año prácticamente 90 empezamos a romper los ciclos cerrados. Yo recuerdo cuando acabamos la carrera que el futuro estaba en el ciclo cerrado. Prácticamente había un solo movimiento, era el movimiento a matadero, porque incluso la genética era propia, todo el mundo seleccionaba las mejores cerdas para rellenar esas granjas. Apareció la entrada de cerdas de reposición con genéticas de fuera y empezaron a entrar problemas, y entre ellos el regalito que nos trajeron fue la enfermedad de Pierce, ¿no? Donde realmente esa enfermedad fue devastadora para España, y así ha ido pasando con otras enfermedades que han ido entrando en el sector porcino. En el año 93, 94, 95, 96 se empezó a cuestionar que el ciclo cerrado no tenía futuro, y automáticamente, sin comerlo ni beberlo, empezamos a romper los ciclos cerrados, a hacer una fase 2 y una fase 3, y automáticamente lo que se convirtió en un solo movimiento a matadero se ha traducido en que hoy los animales nos movemos mínimo 3 veces hasta que llegan a matadero, con el consiguiente riesgo de lo que implica, o como veréis luego en la presentación, el transporte como vehículo para transmisión de otros patógenos. Luego aparecieron otro tipo de situaciones donde el win to finish o la fase 2 y fase 3 estaban juntas, la fase 1, fase 2, fase 3 separada, y donde está ahora, por ejemplo, también bastante de moda lo que sería sacar el lechón de 6 kilos directamente al cebo. En esta foto de aquí vengo a representar por defecto como patólogo lo que sería la prevalencia de diferentes patógenos que nos podemos encontrar en una granja. Realmente, si en las granjas os dijéramos a todos los transportistas más o menos qué regalitos metemos en cada camión, posiblemente seríamos todos más conscientes de desinfectar o limpiar mejor los camiones, ¿no? sin tener en cuenta que sean patologías que no afecten en absoluto a la salud humana. Cuando empezamos a trabajar la historia del transporte, vimos que había varias enfermedades que son claves para cerrar esa bioseguridad, como era la enfermedad de Pierce, la peste porcina africana, la clásica, la diarrea epidémica, la fiebre aftosa, la brachispira o disentería, la salmonela, la ausonia o Escherichia coli. Con ello empezamos ya a crear una hipótesis en el año 2014, donde creíamos que una de las principales vías de entrada de enfermedad, aparte de los animales, venía a ser el camión como un vector necesario para transportar esos animales, y empezamos a abrir la posibilidad de hacer un CEDETI. Pedimos una ayuda al Ministerio de Innovación, que nos la concedieron en 2015, para intentar demostrar
que a 70-75 grados de temperatura inactivábamos todos estos patógenos. Para ello hicimos también, o se sigue haciendo, una clasificación de cuál sería la prevalencia de enfermedad en cualquiera de las granjas que manejamos. O sea, ponemos a la izquierda las diferentes enfermedades, las 4 de declaración obligatoria, y cada una de ellas, en función si es digestiva o es respiratoria, le damos un coeficiente de importancia. ¿Vale? El coeficiente de importancia se lo damos en función también de lo que se llama actualmente las coinfecciones o problemáticas que pueden aparecer en una explotación, y la importancia que tiene si están vacunados o no, y si aparte de estar vacunados se expresa o no virulencia, o expresa en cuadro clínico. Entonces aquí hemos puesto un ejemplo al azar, donde realmente esta granja tendría una clasificación de 40 puntos. Estos 40 puntos vendrían a ser porque se vacuna de salmonela, por ejemplo, y expresa clínica de salmonela, por lo tanto le damos 12 puntos. En la que no hay coli, por ejemplo, le damos 0, y en la que hay, por ejemplo, un problema de rotavirus, pues se queda con 4 puntos, porque como no hay vacuna, pues el potencial máximo de expresión son 4 puntos. Total que al final cada granja tiene su coeficiente, su puntuación, y con ello lo lanzamos a la gran nube, por eso iremos viendo a lo largo de la charla, que sería, por un lado, los datos productivos, por otro lado sería toda la incidencia del uso de antibióticos, la incidencia de lo que sería también ese uso correcto con jeringuillas electrónicas, lo que sería lo que os presentamos ahora, la termodesinfección, y otras nuevas tecnologías que puedan aparecer. Cada granja o cada empresa, nuestro director de I+D, Roger Galofré, pues tiene la teoría de las capas de la cebolla, ¿no? En función de cómo quieres trabajar a mayor capa o menos capa, vas limando esas capas y vas perfeccionando lo que sería la toma de decisiones ya con un tema de Big Data o inteligencia artificial. Para que os hagáis una idea, desde hace muchos años nuestro grupo va desarrollando diferentes CDTIs. Estos CDTIs siempre surgen de la necesidad de lo que vemos en el mercado. Han sido, por ejemplo, estrategias para el control de PIRS, la importancia del peso al nacimiento, y en el caso, por ejemplo, de lo que sería el nuevo sistema de desinfección de camiones, nació de la sospecha, como así yo creo que se ha ido demostrando, de que el camión viene a ser uno de los principales vectores para la transmisión de esas enfermedades. Actualmente estamos acabando otro que creemos que es muy importante para las nuevas estrategias de genética, que sería la inmadurez al nacimiento en aquellas cerdas hiperprolíficas que no son capaces de dotar de expresión genética al día cero a esos fetos, a esos embriones, donde realmente toda esa fase de gestación va a ser clave para que el animal se desarrolle correctamente y podamos también hacer un uso correcto de los antibióticos. Lo curioso del caso es que nos hemos roto la cabeza durante muchos años, hasta el año 2003-2005, pensando que la bioseguridad era un tema que dependía de la granja. Bueno, pues realmente hemos visto que la bioseguridad interna y externa las hemos diferenciado, y vendría a ser prácticamente un 5% de la casuística de patologías depende exclusivamente de lo que sería la bioseguridad interna, y estamos hablando de alrededor de un 70% en lo que sería todo lo que conlleva las visitas a granja de tanto camión como otras visitas que se realizan a lo largo de una semana. En la estrategia de bioseguridad interna pues tenemos un dossier donde realmente hay 6 grandes bloques de instalaciones, de acceso y tránsito de personal, de higiene de la exportación, de manejo y flujo de animales, de pienso y agua y control de vectores. Con todo ello también sale otra puntuación, en función también de cómo te salga el riesgo alto, bajo o medio, tú puedes predecir qué patologías tendrás en la explotación. Para que nos hagamos una idea, la bioseguridad interna vendría representada prácticamente por todo este pequeño manual, donde realmente una parte importante son la entrada de visita, lo que son las duchas, los 4 o 5 pasos de cambio de calzado, el empezar a tener coloreadas las zonas o las áreas de la granja. En este caso, por ejemplo, la granja Alves está coloreada de color rojo la recría, de color amarillo la maternidad y color verde las gestaciones, y lo que sería al final todos los vectores tipo cucarachas, hormigas, moscas, roedores, que pueden interferir realmente en la bioseguridad interna, junto con los desafíos que hay para limpiar y desinfectar esas semanas de lactación o de gestación, que cada semana pues, es un todo dentro y un todo fuera. Otras explotaciones las pintan de amarillo la recría, de verde la zona de gestación, la azul, por ejemplo, la zona de partos, y la zona roja sería, en este caso, la fase 2, que sería la transición. En la bioseguridad externa, bueno, pues aquí vemos que realmente empieza el gran problema que hemos ido viendo desde hace prácticamente 8 o 10 años, y nos animó eso a hacer ese CDTI para intentar demostrar que el camión, si no viene bien desinfectado, pues realmente no sirve para nada. Realmente descubrimos que los camiones a veces vienen limpios, pero no vienen desinfectados. Y dentro de los 3 grandes bloques,
el apartado de la derecha, vendría a ser para nosotros el de máximo riesgo, que sería la entrada de animales vivos, animales de reposición, y la entrada de camiones en lo que sería el cargadero de la granja para cargar los lechones o las cerras a matadero. Luego ya vendría otra parte que sería el semen, que sería otro tema de visitas, o lo que sería incluso desde fuera del vallado todo el tema de la recogida de cadáveres. El que menos daño nos hace es el transporte de pienso, pero aún así veréis que cogiendo un camión más o menos al azar de una semana, veríamos que los lunes es el mejor día para salir a recoger lechones, porque el camión viene totalmente desinfectado, limpio y muchas veces descansando un día y medio o dos. Es decir, el descanso de 2 días permite garantizar que las granjas del lunes se convierten en las mejores granjas. Son las granjas que en principio son negativas a PIRS, son negativas a micoplasma y suelen ser las que gozan de una salud o de un índice de sanidad mucho más alto que las del miércoles, jueves o viernes. Pero claro, este camión empieza a cargar el lunes, hace un viaje o dos ese día, el martes hace otro viaje o dos, pero tiene la desgracia que ya empieza a encontrar entre medio algún cebadero con PIRS o con disentería. Va a matadero, vuelve otra vez al día siguiente, se limpia o se desinfecta, vuelve el miércoles a otra granja, recoge lechones con PIRS, porque en este caso son lechones que son virémicos a PIRS, se van a un destete, este destete se va a un engorde y de aquí se va a otro matadero. Y así hasta el jueves o viernes, de tal manera que tenemos prácticamente clasificadas las granjas como las que van jueves y viernes, como las que cuesta salir más de lo que sería todo ese complejo de coinfecciones, de patologías que una granja por sí sola no puede sacar, ¿no? Con lo cual decidimos buscar un sistema donde todos los días de la semana fueran lunes. El único sistema que nos garantizaba esto, que no había error humano, era, como veréis luego, la termodesinfección. O sea, para nosotros la termodesinfección ha sido un antes y un después en lo que sería romper con todas estas estrategias que de manera voluntaria e involuntaria un camionero o un camión se ve sometido cada semana a diferentes explotaciones y realmente decir que tenemos todas las explotaciones libres de PIRS y micoplasma pues sería una utopía. Esto sería otro tema que nos sale prácticamente ya por la estadística, ¿no? Lo que sería la cantidad de perdigonazos que puede llegar a producir un camión de una punta a otra de España o de una punta a otra de una comunidad autónoma. Que puedes llevar a lo mejor tostones desde Aragón o Cataluña a Segovia, pero luego resulta que vas a recoger unas cerras a matadero a otra granja y te las llevas a otro matadero, ¿no? Con lo cual, un camión, cuando lo vas siguiendo, se está convirtiendo hoy por hoy en la pieza fundamental de todo este macro puzzle que creemos nosotros que se ha ido construyendo a lo largo de lo que sería esta excelencia que hablamos siempre todos los que sentimos los colores de España como principal productor de cerdos, ¿no? Porque realmente creemos que estamos haciendo una cosa muy bien hecha, pero realmente el único sector o subsector que es capaz de sincronizar todas las piezas es el transporte. O sea, no hay nadie más dentro del puzzle que esté implicado en cada una de las fases. Por lo tanto, el transporte para nosotros vendría a ser como el gigante de pies de barro. Si lo hacemos bien, nos mantiene las estructuras limpias y si se comete algún error, podemos realmente llegar a cometer, como decía Daniel, incluso algún error de meter algún tema de COVID en algún container de transporte. ¿Dónde instalar este sistema? Bueno, nosotros vemos que hay una parte de arriba que sería la granja de multiplicadora. Generalmente la granja multiplicadora, si tiene las zonas diferenciadas, siempre son verdes, incluso se pueden ir a matadero. Pero el problema viene cada vez que un camión de estos visita un matadero o en algún momento determinado se cruza con alguna granja positiva, de tal manera que si nosotros repartimos las futuras reproductoras a un sitio 1 y este sitio 1 luego vuelve a la granja multiplicadora y resulta que es positivo a PIRS, tenemos la posibilidad de infectar la granja de multiplicadora. Y así igual con las demás granjas. O sea, realmente el efecto que tiene multiplicador de patógenos o de diseminación de patógenos en el camión es el verdadero vector necesario para que los patógenos puedan viajar con plena comodidad. Cuando hablamos de bioseguridad, ¿qué hacemos generalmente? Bueno, pues nos obsesionamos mucho con el tema de las visitas, con el tema de las duchas, con el tema del cambio de calzado, pero como hemos dicho antes, no llega ni al 5% la problemática que puede llevar a ser causa-efecto de que una enfermedad te entre a lo mejor porque una persona, que también lo es cierto, que te puede venir de un sitio y con una carga vírica tan potente que puede infectar una granja de 3.000 o 4.000 cerdos, ¿no? En cambio, el camión sí que es verdad que de la manera que viene a las granjas, pues viene prácticamente cada semana. De hecho, en el caso, por ejemplo, de nuestro de Alvesa, pues hay 4 o 5 puntos que serían el reparto de pienso, el reparto o la entrada o la salida de lechones, la recogida de matadero, y realmente todo eso, aunque tengas un doble vallado, te hace pensar o te hace sospechar que el camión, cuanto más lejos esté del vallado, mejor,
y por descontado la prohibición de entrar a la zona limpia, porque la zona limpia sí que nos hemos visto durante el COVID que la gente ha entendido que en veterinaria estamos trabajando mucho mejor que en humana, ¿no? Y realmente en veterinaria la zona limpia es la gran ciudad, que es la granja. En la granja tenemos 3.000, 4.000, 5.000 o más lechones con sus madres. Somos capaces de mantenerla limpia, y la zona sucia, que eso le ha costado entender muchas veces a los consumidores, es la parte de fuera. Si lográramos realmente hacer lo mismo con enfermedades como el COVID, que realmente las poblaciones y los pueblos fueran la zona limpia, la zona sucia, es el riesgo de cualquier persona que nos visita, pues posiblemente el tema de control de estas enfermedades sería diferente. Para tener una idea, una granja como la nuestra, primero hay que definir muy bien quién es el ganadero y empresario y el granjero. En un ejemplo de 3.300 madres, el transportista, visitadores, si cargamos 2.000 lechones a la semana, tenemos 52 cargas de lechones anuales. Si cargamos cada 15 días a matadero, tenemos 25 camiones de carga a matadero. Si cargamos 12 camiones de reposición, en este caso, o 6, pues serían 6 o 12 entradas de cerdas en la granja. Si hacen como hacen algunas granjas, la venta de placenta para cosmética, pues más o menos cada 15 días te viene la empresa y recoge las placentas. Si tiene muchos problemas, puedes llegar a tener de 52 cargas a 104 o 156 cargas de cadáveres. Y si contamos las cubas de pienso, recibimos 156 cubas de pienso al año. Con lo cual, en una granja de 3.000 animales, 3.000 cerdas, nos visitan al año, alrededor del perímetro de la granja, 322 camiones. Con lo cual, lo que sería el trabajo de unas pocas horas se convierte realmente en un alto riesgo. En el tema de granjas de bienestar animal, ¿qué se ha hecho? Y yo creo que Interpol está luchando también por ello, intentar ser muy transparente en todos, y realmente el objetivo que siempre ha hecho PP ha sido que las granjas de bienestar animal deberían ser como las granjas de los buenos restaurantes. Cuando vas a un restaurante a comer, te gusta ver el ambiente que hay en la cocina, te gusta ver que esté limpio, te gusta ver que haya buen ambiente, te gusta ver que el trabajador esté feliz trabajando, y no te gustaría ver la foto de la izquierda. Y lo mismo pasa con las granjas, ¿no? Las granjas de la izquierda y de la derecha se construyeron en el mismo año, 2009, y unas no se pueden presentar claramente al consumidor, porque realmente ver un boxe es prácticamente como un delito, y en cambio ver una granja más o menos abierta, sin boxes, de inseminar y soltar, pues parece que es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, yo diría, y también lo creemos mucha gente, que la visibilidad de la granja es tan buena como la calidad de descontaminación de los camiones que se acercan a ella, ¿vale? O sea, estamos viendo de que si el camión hace su trabajo como lo están haciendo la mayoría de los empresarios del transporte, creemos que estamos minimizando mucho la transmisión de enfermedades. Y de hecho, como veréis en algunos estudios, veréis que en camiones que se habían desinfectado correctamente, a la hora de analizarlos, parece que no estaban tan desinfectados como pensábamos, ¿no? Con lo cual, hemos visto que el factor humano es clave. No es lo mismo desinfectar un camión por primera vez a las 10 de la mañana que desinfectar un camión en pleno invierno en Lérida con la niebla a las 8 o a las 10 de la noche al acabar la jornada. Con lo cual se nos ocurrió abrir el tema de la termodesinfección y estuvimos dando de vueltas con el CEDETI, pedimos la ayuda europea, nos la concedieron y realmente lo que hemos hecho con todo eso ha sido intentar tener una termodesinfección automatizada después de la limpieza. Hemos logrado también eliminar los insectos y larvas de cualquier camión, incluso, como veréis luego, hemos podido incluso incrementar la viabilidad de la exportación en el puerto de Barcelona con un tema de maderas, y realmente estamos viendo que el lavado es muy importante, pero lo que realmente remata muy bien lo que sería el poder tener los camiones como si fueran lunes toda la semana, hemos visto que la termodesinfección es la que contiene o comete menos errores a la hora de poder hacer esta autocertificación electrónica e impedir ese factor humano, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos con ello? Bueno, conseguimos que en función un poco del patógeno al que queremos llegar, podemos poner la jaula a 70, 75, 80 grados y realmente una vez limpia la jaula, porque es importante que haya humedad, o sea, una vez que esté la jaula limpia, el factor secado a temperatura alta hace que prácticamente desaparezcan todos aquellos patógenos que puedan afectar a la sanidad. Por otro lado, hacemos de forma manual la cabina y de forma con aerosol lo que serían los bajos, para evitar cualquier otro problema que pudiera tener una temperatura alta en los bajos o en la cabina. Todo ello también se coge con una recogida de la matrícula. Eso es un proceso automático para que no haya ningún error. Se manda a una base de datos y automáticamente puedes llegar a tener una trazabilidad de ese camión y en qué momento también se ha desinfectado. Y luego todo esto lo puedes incluso luego, te queda referenciado con una hoja que sirve como autocertificación
donde realmente te pone el tiempo que ha estado el camión desinfectándose, y una vez que coge la temperatura deseada, cuentas los 20-30 minutos para la desinfección y logras tener ese resumen de cómo se ha producido esa termodesinfección, y de esta manera evitas ese error humano donde realmente si no cumples, la máquina no te saca lo que sería el certificado electrónico. Vendría a ser un ejemplo esto de aquí. O sea, pondríamos, por ejemplo, arriba la matrícula del camión, pondríamos la sonda o las sondas de temperatura para que el camión, una vez que coja esa temperatura, te autocertifique de manera automática que ha cumplido ese protocolo, y luego encima lo puedes mandar con un candado electrónico hasta el destino. Es decir, tú puedes tener incluso la apertura de ese candado electrónico en la granja destino o en el matadero destino o donde quiera el camión. De esta manera evitas la posibilidad de que el camión, si para en un momento determinado y alguien abre el camión, te refleja claramente el momento exacto y el lugar exacto donde se ha abierto ese camión, ¿vale? Para evitar también posibles suspicacias de que en un momento determinado puede haber algún cambio, ¿no? Esto de aquí tiene un certificado final con firma digital, que lo puedes incluso transmitir con un password y con un usuario, y esto luego va a una base de datos donde queda reflejado lo que nosotros denominamos esa posible epidemiología ligada al transporte. Este candado electrónico está cogiendo, yo creo, mucha fuerza, incluso, por ejemplo, en el puerto de Barcelona, con la exportación de madera, hemos logrado desinsectar un montón de containers que tenían prohibido el uso de insecticidas para transporte hacia afuera, y con ello incluso hemos desinsectado el container con la madera dentro, que eso realmente fue un gran éxito para la compañía Altius Hutchinson, que es una zona de Barcelona que exporta muchos containers, y ahora nos estamos también planteando la posibilidad de desinfectar posibles COVID o posible prevalencia de algún patógeno que pudiera llamar la atención a cualquier país destino. Todo eso nos ha llevado también a que el CEDETI, cuando lo acabamos, pues quedó una nota muy alta, porque realmente la idea era muy novedosa, era muy práctica, y estamos viendo que en los lugares donde se está utilizando, estamos viendo desde hace ya un año y pico una menor transmisión de enfermedades, como podría ser a lo mejor disentería o otros patógenos digestivos, ¿no? Estamos desarrollando también un sello, donde realmente ese sello se puede poner en la cabina, lo que sería el papel de la termodesinfección, de tal manera que al no ser tóxico y no tener ninguna repercusión medioambiental, en el sitio, por ejemplo, más ideal ha sido el puerto de Barcelona, que tenían un gran inconveniente de qué hacían con esas aguas residuales habiendo utilizado un insecticida. El IRTA nos ayudó mucho a validar esta tecnología. Realmente hemos podido hacer cantidad de bibliografía y hemos recogido, aparte de eso, la validación del proceso. El proceso, lo más difícil era tener la validación de que constantemente se mantenía esos 70 grados, 72, 73, 74 grados, un poco lo que tú querías referenciar. Y lo interesante del caso es que a mayor temperatura estás exponiendo el camión a menos tiempo. Con todo eso, pues bueno, hemos logrado bajar muchos logaritmos lo que sería la incidencia del recuento, en este caso de salmonela, y prácticamente hemos dejado prácticamente a cero lo que sería el resultado de la analítica. Siempre hemos dicho que para hacer una buena termodesinfección hay que ir siempre de zona sucia a zona limpia. En la parte de la izquierda sería el lavado y la parte de la intermedia amarilla sería la parte de traslado de la zona de lavado a la termodesinfección, y automáticamente empezar la termodesinfección yendo ya hacia una zona limpia donde realmente ya no retrocedas nunca hacia atrás, pudiendo infectar las partes bajas del camión. Bueno, hemos visto que han salido 3 utilidades nuevas, sobre todo lo que sería autobuses, con 7 minutos y medio prácticamente el coronavirus quedaba inactivado. En el tema de la temperatura de camiones son 30 minutos, y en el tema de los containers que se van hacia cualquier lugar del mundo de los mundiales, pues también con unos 30, 40, 50 minutos, en función de lo que estés haciendo, pues realmente consigues desinfectar un montón de containers que estaban parados en Barcelona. El puerto de Barcelona, esto lo está ahora intentando ya exportar a otras zonas portuarias, porque realmente ha sido un éxito que no nos lo esperábamos, y realmente con el COVID ha habido muchas llamadas, pero estamos solamente centrados ahora en el tema de transporte animal y en el tema de puertos, y creemos que va a salir, pues bueno, una cantidad de certificaciones y legislaciones a favor de lo que sería este tipo de tecnología que ya en Estados Unidos estaba aplicando con otra tecnología como el TAP, y que realmente, bueno, pues estamos viendo que la inactivación de estos virus y bacterias que afectan a nuestro sector
nos está validando, pues bueno, organizaciones europeas de patentes, el IRTA, el INIA, y por suerte tuvimos también, a petición también de varios transportistas, que el BOE del año pasado sugiera ya la termodesinfección como un elemento más. A todo ello también le pedimos hacer un trabajo especial a la DSD porcina de Tauste, que es la que siempre está más puntera en estos casos, y hicimos una validación con un montón de camiones para intentar demostrar que realmente la tecnología de termodesinfección superaba bastante más que lo que sería la desinfección por biocidas. El resultado fue presentado conjuntamente en una sesión, me parece que fue el año pasado, con el Gobierno de Aragón, fondos de la Unión Europea, Agrotest Control, que era Joan Gandía, la DSD Porcino, Transportes Cosculluela, y nosotros que pusimos el producto y ya se ha quedado ahí montada la planta de termodesinfección. El año pasado, a raíz de todo esto, Eolita presentó en Europa la termodesinfección como una tecnología para ser aprobada o contrastada frente a la peste porcina africana, y nos sorprendió que nos dieron el premio a la mejor tecnología para el control de la peste porcina africana una vez que está en un camión y ya está libre de animales, ¿no? Por otro lado, el año de 2019, FIGAN, entre los 1.100 expositores que había en FIGAN, solamente 11 obtuvimos una novedad técnica y fue considerada como una de las mejores. Y por otro lado, hace poco en SEPOR nos dieron el premio Innovación a una trayectoria, ¿no? Con todo ello, ¿qué quiero decir? Bueno, pues simplemente deciros que para intentar tener el camión, como así lo vemos nosotros, el transporte, como el subsector dentro del sector más importante, pero nosotros lo vemos, el más importante, que debería ser mejor reconocido por todas partes, por los productores, por los dueños de los cerdos, por los dueños de las granjas, por la industria cárnica, estamos viendo que el transporte hoy por hoy es el que nos puede avalar o garantizar seguir creciendo con tranquilidad si somos capaces de hacerlo bien. Porque sí que hemos visto que por muy bien que lo hagamos en la granja, el transporte se está convirtiendo en el máximo referente, yo creo, para consolidar un sector tan fuerte como el que tenemos, ¿no? La peste porcina africana nos ha llevado también a montar 4 plantas en Rusia. Rusia pues, está con el tema de la peste y están considerando que esto les podría ayudar a disminuir aquellos transportes que han sido llenados por cerdos con peste y que luego se van a recoger a otra granja. Y parece ser que bueno, va a haber un antes y un después en lo que sería la búsqueda y captura de ese virus dentro del camión. Por otro lado, hemos sustituido ya lo que serían las sondas por una cámara termográfica, donde realmente ya no quedan zonas frías en el camión, y prácticamente estamos garantizando que con 70-72 centímetros, 70-72 grados, 30 minutos, estamos prácticamente abarcando la mayoría de patógenos que afectan al sector porcino. La ventaja que tiene esto es que si algún día sale otro patógeno nuevo, es cuestión de corregir la temperatura y el tiempo y seguramente poder también controlarlo o eliminarlo. Por otro lado, es una ventaja que hemos encontrado al no mezclar las aguas residuales con productos desinfectantes, con lo cual también tienes un problema menor de qué haces con ese tipo de agua mezclada con desinfectantes. Y por otro lado, al eliminar el problema de posibles daños a las ruedas o a los bajos del vehículo, hemos visto que la parte donde más carga vehicular tenemos es en la jaula. Por otro lado, al tener un certificado inviolable, que en el caso de no haberse cumplido la termodesinfección te obliga a repetirla, eso realmente en el caso de las autoridades sanitarias le está dejando muy tranquilo porque saben que no puede emitir ese autocertificado si no cumple con todo el protocolo de temperatura durante 30 minutos. Si en un momento determinado, como a veces ha pasado, no se cumple, obliga a reiniciar el proceso otra vez hasta que cumple esos 30 minutos. Con lo cual, ahora os pasaré más o menos un vídeo de lo que hemos hecho últimamente para lo que sería tanto el producto de termodesinfección como para otras líneas de trabajo que estamos viendo. Bueno, agradeceros a todos que hayáis aguantado estos 20 minutos, media hora.
pero lo que sí hemos querido es transmitir desde que el transporte para nosotros, para OPP, para muchas empresas que están involucradas en la bioseguridad, estamos viendo que vuestra asociación ya lo tenía ese peso, pero creo que a partir de ahora, por lo menos nosotros estamos viendo que el transporte es para nosotros lo más importante para tener en cuenta la posible no entrada de patógenos en nuestro país, en nuestras explotaciones y entre todas ellas. Y a partir de aquí, Pedro ya dejó el tema. ¿Comparto? ¿Salgo de pantalla, Pedro? Sí, sal de pantalla y ya te cojo yo testigo. Vale, ya he cogido y dejar de compartir. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Joan. Creo que es un gran sistema el que habéis sacado desde vuestra empresa y creo que, como bien has dicho, el transporte es sumamente importante y es uno de los factores, por suerte y desgracia, necesarios, pero también hay que tener mucha precaución al hacerlo porque al final se podría decir que las explotaciones, esto muchas veces te lo he dicho, son órganos y el transporte es la sangre y si en el transporte hay algo que falla, pues podemos tener muchos problemas y que se nos caiga el sector, algo que no queremos nadie actualmente. Bueno, vamos a empezar, si queréis, la ronda de preguntas. No hay muchas preguntas, solo creo que se ha explicado muy bien toda la jornada. Te voy a hacer la primera, que es sobre este tema, y la otra es sobre otro tema que no hemos tratado en estas dos ponencias, ¿no? Me está preguntando Mercé Soler, ¿no? ¿Cuánto tiempo se necesita con el sistema TrySys para desinfectar un camión? A ver, el proceso de desinfección, de termodesinfección, es clave tener una buena limpieza. O sea, realmente yo creo que cuando vas abriendo el melón, te vas dando cuenta que lo más importante de la termodesinfección es intentar que no quede nada de materia orgánica en un camión, ¿vale? En los trabajos que hicimos al principio veíamos que la gente podía intentar desinfectar bien, pero había un exceso de materia orgánica que era positiva a patógenos clásicos del porcino. Entonces, ante una buena limpieza y una buena termodesinfección, desde que entra el camión hasta que se produce el secado, limpieza y desinfección, estamos calculando unas 2 horas. Claro, esto supongo que ya a veces habrá que aclarar. 2 horas es mucho, lo único que, como todo... Bueno, lo que sí hemos visto, Pedro, a ver, limpiar un camión en 20 minutos no es limpiar un camión. O sea, realmente, un camión realmente creo que no hay nadie que lo limpie en menos de 1 hora, creo yo, ¿eh? Lo que pasa es que 2 horas, y eso es verdad, es un muy buen sistema, ¿eh? Pero 2 horas, yo siempre digo que habría que flexibilizar esos tiempos del chofer para poder ejecutar bien estos trabajos, incluso no contabilizar ese tiempo en el tiempo de tacógrafo directamente. Que, bueno, claro, aunque estos sistemas tendrían que ir operarios externos, no como ahora, que muchas veces el propio chofer limpia el camión directamente. Otra pregunta que a mí me surge sobre el sistema es ¿qué coste tiene más o menos? A ver, nosotros hemos calculado una termodesinfección de estas. Si tú logras hacer 8 o 10 camiones al día, ¿vale? El costo puede estar entre los 60 y 80 euros por camión, ¿vale? Lo que sería, a ver, sobre todo por el gasto también de la fuente de energía, ¿no? Entonces, últimamente estamos ahora en una fase de industrialización, que se empezará ya ahora en febrero, donde realmente posiblemente economicemos mucho lo que sería el gasto energético, porque en España penaliza mucho lo que sería la energía, ¿no? En otros países sale más barato, pero España lo que sería tanto el gas como el gasoil es caro. Entonces, estamos intentando ahora con una empresa que se dedica a innovación de energía, intentar hacer una disminución importante, porque claro, es un gasto que es energético puramente. Me creo que es de hecho, sobre todo aquí en España, que en tema de centros de desinfección, pues no tendremos todos los que tendremos que tener más, y sobre todo como este sistema que habéis presentado, ¿no? Luego, otra pregunta, pero esta pregunta ya es un poco más generalizada. A lo mejor tú como doctor veterinario y yo como gerente podemos responderla, no es más una opinión. Es de Rosario Monter, ¿no? Imagino que ustedes tienen conocimiento de la próxima entrada en vigor del Real Decreto por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas.
norma muy importante, pues tiene el carácter de normativa básica estatal. Al respecto, quisiera saber su opinión si considera si dicha norma es una norma integral que puede armonizar los retos económicos y sociales de la producción ganadera con la necesidad de adecuar el sector en el marco legislativo en materias tan importantes como la zootecnia, sanidad ambiental y del bienestar animal. A ver, no sé, Pedro, nosotros no sé si a lo mejor habéis ido siguiendo un poco la trayectoria nuestra, ¿no? Estamos metidos en varias empresas en España donde el cambio más brusco que se ha producido en el sector nuestro ha sido la entrada de la normativa europea 2003 de bienestar animal. Yo creo que esta normativa ha hecho cambiar, no solamente en España, sino en Europa, la posibilidad incluso de abandonar el sector. O sea, Europa, cuando en 2003, obligado cumplimiento en granjas nuevas, aplica esa normativa, hay países que prácticamente ven un enemigo en la normativa de bienestar animal. En 2003 nosotros decidimos abrir la posibilidad, porque veíamos un avance importante en genética y en nutrición, de que se producía una oportunidad de cambio importantísima, porque veíamos claramente que las genéticas se iban a ir hacia unas genéticas muy prolíficas y muy magras. Y por otro lado, la nutrición empezaba a sacar desarrollos de innovación que obliga incluso a saber utilizar productos, aminoácidos, aditivos especiales, que ya no son solamente correctores, para mejorar esa expresión genética. De tal forma que vimos que lo que parecía algo imposible se ha convertido en una gran oportunidad, donde realmente las granjas tecnológicas, hoy por hoy que las tenemos como granjas de máxima expresión genética, logramos hacer una nutrición en la fase de gestación, en la fase de lactación, muy a la carta en función también de la genética, de tal forma que además están saliendo cada vez más estudios, las nuevas genéticas necesitan circuitos porque su Fórmula 1 no está preparada y hemos logrado buscar lo que sería el equilibrio, como muchas veces decís en Interpor y en Amprorapor, el equilibrio de la explotación porcina. O sea, ya no es tan importante producir el número de lechones, sino que el equilibrio de todo el impacto medioambiental, del uso de antibióticos, del tema de comportamiento, del bienestar animal, de la climatización de la granja, nos está llevando a que lo que era un problema se convierte en un nicho de trabajo muy bueno para el especialista. Es decir, el especialista en nutrición disfruta con las granjas tecnológicas. ¿Por qué? Porque puede hacer micronutrición incluso, yo qué sé, para mejorar la ovulación, la implantación, la calidad del embrión. Por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo ahora es un CEDETI, que estamos haciendo y queremos que marcar un antes y un después, es el gran problema que tenemos con las cerdas hiperprolíficas de inmadurez al nacimiento. O sea, es un gran problema. Eso solamente lo podrá resolver añadiendo unos aditivos específicos o unos nutrientes específicos para mejorar esa inmadurez. Porque estamos viendo que un 30 o un 40% de animales nacen inmaduros. Esto está ocurriendo ya como pasa en humanas. Nosotros cuando presentamos el CEDETI de la inmadurez al nacimiento, ese mismo día una empresa de humana presentaba un CEDETI para mejorar la inmadurez de los humanos al nacimiento. Es decir, hay cantidad de embarazos que nacen críos inmaduros que acaban estando en una incubadora, acaban sometidos a un proceso de neumonía, acaban con un tratamiento medicamentoso y les afecta de por vida su sistema inmunitario. Bueno, pues lo mismo está ocurriendo en el porcino. O sea, estamos viendo que si logramos disminuir, como así parece ser, que estamos dando con la clave de disminuir o hacer desaparecer esa inmadurez al nacimiento, controlamos el calostro y desaparecen de forma automática incluso las diarreas de primer o segundo día de vida de ese lechón inmaduro. Si no lo diagnosticamos así, no paramos de intentar buscar antídotos, medicamentos, vacunas que no solucionan el problema. Con lo cual, se ha abierto, yo creo, un nuevo escenario donde España creo que ha tenido la gran suerte de aplicar más tecnología que otros países en granjas grandes y puede, de alguna manera, dar solución a ese tema multidisciplinar. Por eso, yo creo que esta pregunta se debe contestar bajo el contexto de que una granja hoy por hoy, y eso yo creo que lo digo mucho a muchos ponentes, tiene que estar basada en una economía circular. Esa economía circular empieza por intentar que esa cerda magra, esa cerda hiperprolífica, no consuma más pienso del que debe consumir, que no se engrase, porque cada una cerda grasa te da muchos problemas. Entonces, todo eso nos ha llevado a que el bienestar animal y la tecnología van de la mano y te permite incluso hacer una reducción muy importante de lo que sería el nitrógeno y el purín. O sea, toda la pregunta que me hacen ahora, yo creo que es como
como ponerte encima de la mesa la posibilidad de mejorar todas las áreas, ¿no? Todas las áreas que afectan a la producción porcina, en este contexto nuevo se puede hacer. En una granja antigua es imposible hacerlo, con lo cual España tiene la gran ventaja que está haciendo, yo creo, un antes y un después. España ya no es solamente productora de porcino, es productora de ese equilibrio. Yo creo que tanto Interpor como Amprolabor habéis vendido muy bien la imagen de que España no quiere ser el número 1 en producción del número de lechones por cerda, sino que está buscando ese equilibrio. Y ese equilibrio consiste también en abrir otros melones como puede ser el transporte. El transporte está siendo para mí muy importante porque los que somos patólogos vemos que la sanidad depende mucho de esos vectores que van junto con el transporte, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, no sé si he contestado o no, pero creo que se abre como un día o dos enteros para hablar del potencial que tiene este tipo de explotaciones que hemos ido haciendo en España como imagen, ¿no? Porque España por hoy es un referente mundial en tecnología de granja. Muchas gracias. Estoy totalmente alineado con tu opinión. Bueno, quiero dar la bienvenida a doña Esperanza Orellana. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Bien todos? Bien, bien. Ya terminamos dos preguntas más y acabamos y ya nos puedes clausurar. Fenomenal. Bueno, la siguiente pregunta es también en cuanto a bienestar animal, también de Rosario Monter, ¿no? Es en cumplimiento a la Directiva 2820 de la Comisión Europea, relativa a la protección de cerdos, ¿qué medidas de buenas prácticas consideran que han de implementarse a efectos de conseguir condiciones ambientales óptimas de las explotaciones para prevenir o mejorar o evitar la caudofagia? Bueno, la verdad es que la caudofagia, si esta pregunta me la haces a mí, yo creo que es de las asignaturas más complicadas de solucionar. Pero sí que vemos que va muy relacionada, pero mucho, con hiperprolificidad y con magro. Es decir, las cerdas más hiperprolíficas y más magras son las que tienen más problemas de caudofagia. Y seguramente es porque todavía no hemos dado con aquella nutrición adecuada para que el animal busque esa recompensa. Porque hemos probado incluso poner un tema de densidades, mejorar la ventilación. Yo creo que todo eso ayuda, pero sí que estamos viendo, y ojalá el CEDETI que estamos acabando de inmadurez nos dé la razón, creemos que hay un porcentaje de animales que en su vida fetal no han tenido los nutrientes adecuados. Y pasa un poco, y a veces me gusta a mí compararlo porque así lo entiende muchas veces el ganadero, ¿no? Pasa un poco cuando tienes compañeros que han adoptado hijos en Rusia, que a partir de los 12, 14 años salen problemas porque la madre era alcohólica, ¿no? Pues aquí pasa igual, aquí está pasando, y el granjero lo entiende muy bien, ¿eh? O sea, en cuanto ven que la nutrición de la madre no es la correcta, ese comportamiento, ese estereotipo que tiene de caudofagia, porque además es curioso, cuando se ceban, no hay manera de cortarlo. Y no creemos que sea un problema solamente de ventilación o de densidades, ¿eh? Es un problema más intenso. Y de hecho tenemos granjas que no cortan cola, pero estamos viendo que es porque llevan unos protocolos diferentes en cuanto a nutrición. Es algo bastante complicado el tema de la caudofagia. Y una última pregunta también para ti, Joan, es sobre el coste del equipo. Antes hemos dicho de cuánto podría costar el hacerlo, pero este es un coste sobre el propio equipo. ¿Instalarlo cuánto costaría? Vale, instalarlo tenemos ahora entidades bancarias que están haciendo rentings, ¿vale? El precio, dependiendo un poco de la nave que se vaya a meter, va desde los 90.000 euros a los 140.000 euros. Dependiendo un poco de dónde lo ubiques y qué capacidad tengas tú de coger el aire caliente más directamente de dentro que de una nave fría. O sea, es importantísimo tener muy claro el diseño de la nave donde va a estar ubicado el aparato. Bueno, pues no hay ninguna otra pregunta más. De todas formas, ya comento a los asistentes que mañana recibiréis otro mail por si queréis hacer alguna otra pregunta a los ponentes y esta pregunta se les remitirá. Bueno, pues doy la bienvenida a nuestro secretario general de asociación, don Pompili Roger, también. A ver si Pompili se conecta. ¿Está conectado? Está. Estoy. No se ve, pero se escucha. Conéctate a la cámara. Ahora sí, ¿no? Sí, vale. Ahora sí. Pompili, ¿qué tal? Muy bien. Oye, muchas gracias a los ponentes, que es que he tenido que desconectarme para conducir, porque ahora sabéis que esto ya lleva 6 puntos, ¿eh? Es tocar los móviles y los aparatitos, y me he desconectado hasta llegar aquí al despacho.
muy interesante. Yo creo que vamos a tener que repetir más de una vez el tema de las congresos o las conferencias virtuales. Y para mí ha sido, ya fue la de ANTA el otro día, ha sido muy buena experiencia esta. Además, creo que a mi querida amiga Esperanza también le va muy bien no tenerse que desplazar tanto y facilitamos mucho más la presencia, ¿verdad? Muchas gracias, Pompili. Pues nada, Esperanza, si quieres ya hacer la clausura, estaremos encantados. Pues nada, bueno, saludaros otra vez a todos. Me alegro de ver algunas caras amigas que hacía tiempo que no veía. Joan, hacía mucho que no nos veíamos. Este año, como no ha habido premios por DOR físicos, pues no hemos podido coincidir con muchos de vosotros, que siempre os veo y os saludo con motivo de los premios. Pero bueno, la verdad es que tuvimos ocasión de seguir la gala y bueno, estuvo muy bien. Bueno, lo primero de todo, agradeceros la invitación de Ancopor a clausurar esta 23ª edición de este congreso anual, que como todos los años, pues bueno, ha sido un punto de encuentro y de intercambio de opiniones sobre temas que siempre son enormemente de actualidad en relación con este sector. Son ya 23 años de Ancopor, yo creo que estaban bastantes de vuestras jornadas, y bueno, creo que es un foro efectivamente muy bueno para pues, que los distintos operadores del sector pues podáis intercambiar y bueno, pues yo creo que es un poquito esa sensación de cadena, ¿no? Que en este sector, pues con la inclusión además del comercio, pues se percibe de una manera muy clara y bueno, pues muy equilibrada. Estos programas, además de formación, estas conferencias para actualizar conocimientos, creo que tienen muchísima utilidad y muchísimo valor. También me gustaría agradeceros particularmente el que hayáis organizado esto en esta situación de pandemia todavía tan difícil en la que nos encontramos. Bueno, como decías, efectivamente tiene la ventaja de que hay mucha gente que no tiene que desplazarse, no solo yo en mi caso, pero bueno, sí que creo que es de agradecer el que continuéis al pie del cañón pese a todas las dificultades organizando este tipo de jornadas. Y bueno, también como estoy hablando un poquito del tema de la pandemia, pues quiero aprovechar también para agradecer al sector agroalimentario en su conjunto, pero al sector porcino, a todos los operadores del sector, el trabajo y la dedicación a ganaderos, a transportistas, a mataderos, pues un poquito la lección que nos han dado a toda la ciudadanía de esa aportación a la sociedad que realizáis, con ese esfuerzo pues para que todos tengamos o hayamos tenido en las fases más duras de la pandemia pues acceso a un abastecimiento de alimentos en tiempo, en cantidad y en calidad. Creo que ha sido una excelente lección la que habéis dado a toda la ciudadanía de actuación en estos tiempos tan duros. Y bueno, el congreso anual de este año pues ha tenido dos conferencias sobre dos temas de enorme importancia y trascendencia para el sector y para nosotros también, para la administración también. Tienen que ver con las previsiones de evolución del mercado chino y también la importancia de del mantenimiento de esos niveles de bioseguridad y de todas las medidas de prevención necesarias para evitar la propagación de enfermedades animales durante el transporte de los animales vivos. Creo que son dos aspectos clave, como digo, que me consta que han tenido muy buen seguimiento a lo largo de la Asamblea. Y bueno, respecto a los datos actuales, la situación del sector, el potencial de este sector económico, pues creo que, por decirlo de una manera coloquial, asustan un poco, ¿no?, los datos del sector porcino. Un sector que genera ya más de 7.500 millones de euros y que, bueno, pues siempre ha sido y lo es cada vez más un elemento clave en esa vertebración del territorio y, bueno, pues de nuestro medio rural. Esa posición de liderazgo, esa posición de fortaleza, pues está cada vez más reforzada por ese papel como potencia exportadora dentro de la Unión Europea y por ese papel también protagonista de primer exportador mundial al mercado chino. Precisamente ese liderazgo, esa fortaleza, pues obliga al sector a un esfuerzo extra en relación con este contexto, un esfuerzo extra de estar atentos a las señales del mercado, a estas incertidumbres o inseguridades que se derivan pues, de la situación actual, no solo económica a nivel global,
sino también respecto a la evolución de algunos factores, a la evolución de las enfermedades del porcino, como es el caso de la peste porcina. Y bueno, yo quiero hacer desde aquí un llamamiento también a esa vigilancia que es tan necesaria respecto a estas dos cuestiones, no solo el comportamiento de los mercados, sino los aspectos de la evolución sanitaria. También me gustaría, en esa misma línea, pues apelar a la responsabilidad y a la reflexión colectiva también de este sector respecto a estos datos de crecimiento. Como digo, los mercados no están exentos ni mucho menos de incertidumbres en el corto y en el medio plazo, y bueno, pues esta situación de liderazgo, de potencia, de crecimiento, pues si no va acompañada de unas bases sólidas y de unas oportunidades bien definidas, pues puede resultar pues en un riesgo adicional para nuestro sector. En particular quiero referirme a la dependencia excesiva de los mercados asiáticos y también, como no, a esa amenaza que pesa siempre sobre el estatus sanitario de nuestra ganadería con esa expansión de los brotes de peste en Europa. Y yo creo que esas dos cuestiones, estoy segura de que así es, porque así debe ser, tienen que estar presentes en la toma de decisiones, no solo sectoriales, sino sobre todo empresariales, también en las estrategias de las empresas que conformáis este sector. Como digo, es importante avanzar en esa necesaria diversificación del mercado. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empezábamos a hablar de exportaciones en el sector porcino, que hablábamos de esa necesidad de una estrategia de fidelización de los mercados exteriores, de buscar entre todos mercados exteriores para que nuestro sector fuera desarrollándose. Yo creo que ese mismo mensaje está ahora plenamente vigente. Es decir, hay que diversificar esos mercados, hay que intentar evitar, como digo, esa excesiva dependencia del mercado asiático. También es importante estar atentos a todo lo que tiene que ver con las nuevas exigencias, las exigencias medioambientales, que tanto pesan o pueden pesar no solo en los aspectos reputacionales del sector respecto a su imagen también, sino también en lo que se refiere a su posicionamiento en el mercado nacional y en los mercados internacionales. Por eso creo que entre las prioridades que el sector debe abordar, aprovechando además ese ciclo de bonanza que ha caracterizado los últimos años en cuanto a precios, que yo creo que no ha tenido precedentes, desde luego en mi memoria hay muy pocos. Como digo, dentro de esas prioridades creo que es importante que el sector haga una apuesta clara por la inversión, más que por el crecimiento en cantidad. Hay que pararse un poquito, pensar y yo creo que es un momento de invertir en el futuro, invertir en aquellas cosas que garantizan competitividad y que garantizan sostenibilidad. Y me refiero a aspectos como la bioseguridad, que tanta importancia tienen en la sanidad animal, de las granjas, del transporte, en aspectos relacionados con el medio ambiente, con la implantación de más y mejores tecnologías que faciliten esa sostenibilidad ambiental, y los aspectos de bienestar animal a los que os estabais refiriendo ahora mismo cuando yo he entrado en la jornada, ¿no? Es muy importante aspirar y realmente en serio a reducir o a eliminar el raboteo rutinario. Es un tema, nosotros hemos tenido hace poco, sois conocedores, una cartita de la comisaria precisamente de salud de la Unión Europea, en la que se nos recordaba, carta que además se ha hecho pública, con lo cual, pues bueno, la han recogido medios, etcétera, etcétera, nos recordaba esa asignatura pendiente que tenemos en la producción porcina española relacionada con el bienestar, y que es la eliminación de la práctica del raboteo rutinario. Por eso yo creo que es importante tomar todas estas cuestiones a las que me he referido como un punto de partida para abordar un poco esa transformación del sector, que haga a este sector más resiliente en todos los niveles, productivos y comerciales, y que sobre la base de esta inversión permita mejorar la competitividad, el crecimiento equilibrado y sostenible en los aspectos social, económico y medioambiental. Y por eso tengo que traer a colación la estrategia de la granja a la mesa, recientemente publicada por la Comisión Europea e integrada dentro del Pacto Verde Europeo, que es lo que va a marcar la agenda política
en el ámbito agroalimentario durante los próximos años y, por lo tanto, el sector debe interiorizarla cuanto antes. Establece esa senda a seguir en materia de reformas y que abarcarán pues, cuestiones importantísimas relacionadas con la sostenibilidad, fundamentalmente la reducción de la huella climática y ambiental y, en definitiva, estimular todas aquellas prácticas de producción que sean más sostenibles, y hay dos aspectos que en este sector tienen mucha importancia. Lo relacionado con la reducción del empleo de antimicrobianos y la mejora del bienestar animal a la que me he referido antes. Están perfectamente identificadas en esa estrategia como dos de los objetivos fundamentales para el sector. Por eso, no solo inversiones, como he dicho antes, son necesarias, también nosotros venimos trabajando de la mano con el sector hace ya mucho tiempo, muchos meses, venimos trabajando desde el Ministerio en la implementación de reformas, también reformas necesarias, reformas legislativas, en particular la normativa de ordenación de las explotaciones ya en vigor, que bueno, pues ha sido un tránsito largo, pero efectivamente que ha culminado, yo creo, con un buen resultado para todos. Y también ahora una reforma que también afecta a este sector y en la que estamos inmersos es la publicación de una nueva normativa sobre la aplicación precisamente de los purines, el Real Decreto de Nutrición Sostenible de los Suelos Agrarios. Creo que realmente es un hito muy importante porque de alguna manera completa ese paquete necesario para que el impacto del uso, o sea, de los purines no se enfoque solo en lo que tiene que ver con la producción, es decir, con lo que los ganaderos hacen en su casa, cómo alimentan, cómo almacenan, cómo utilizan las mejores técnicas disponibles para reducir en sus granjas ese impacto ambiental, sino también cómo después el siguiente escalón, el de los agricultores, que son los que proceden a la valorización de ese subproducto mediante su utilización como fertilizante o como enmienda, pues cómo lo aplican de forma que se minimice el impacto, no solo en el aire, o sea, no solo las emisiones efectivamente de amoníaco, que bueno, tiene mucha importancia esa forma de aplicar en ese control de las emisiones, sino también lo que tiene que ver con el impacto en las masas de agua. Y aquí me quiero referir a la directiva de nitratos procedentes de fuentes agrarias, que como sabéis, pues España tiene un procedimiento de infracción iniciado por parte de la Unión Europea que muy probablemente terminemos en los tribunales y que bueno, pues, tiene mucho que ver con este aspecto de cómo se aplica el purín después en el suelo. También estamos estáis aplicando o estamos aplicando juntos medidas orientadas a la reducción de ese riesgo derivado del uso de antibióticos. Y bueno, yo creo que vamos por el buen camino, pero es necesario avanzar y avanzar más deprisa. Realmente los datos nos dicen que España pues, es uno de los países que va a la cabeza en el uso de antimicrobianos en la producción porcina. Y por lo tanto también me refiero, igual que el raboteo, yo creo que es un tema en el que nos tenemos que focalizar en los próximos meses de manera mucho más decidida. Los grandes cambios que ya se vaticinaban, este tema del medio ambiente o estos temas de bienestar, era algo que estaba ya hace mucho tiempo, cambios que se vaticinaban, que iban a ocurrir en los próximos años, pero se van a acelerar y se van a acelerar de manera notable como con ocasión de la salida precisamente de esta crisis y como respuesta también del propio sector a la propia crisis producida por el coronavirus. Ha cambiado un poco las prioridades de todos, ¿no? En este sentido yo sí que quiero señalar que el sector agroalimentario, el sector ganadero, el sector porcino en su conjunto, pues ocupará un lugar relevante dentro del programa, del marco, del plan de recuperación, transformación y resiliencia que el Gobierno de España está elaborando. Ayer precisamente lo presentó el ministro en un foro con las organizaciones profesionales, agrarias, cooperativas, etcétera. Bueno, pues dentro de este plan, que está incluido dentro del Next Generation EU, que es los fondos para la recuperación post-COVID que la Unión Europea pone a disposición de los Estados miembros, pues el sector agroalimentario dispondrá de una cuantía de en torno de 1.050 millones de euros en los próximos 3 años y precisamente buscan un poco ayudar o impulsar
estas reformas a las que me he referido antes, ¿no? Y en lo que se refiere particularmente al sector porcino, pues tendrá este sector a su disposición un plan de inversiones, un programa de inversiones dirigido a la mejora de la capacitación y también de los sistemas de bioseguridad y muy particularmente focalizado en lo que tiene que ver con los centros de desinfección de vehículos, tan importantes para precisamente controlar la posible expansión de enfermedades como la peste, ¿no? Este tema, unido a esa vigilancia sanitaria, o sea, la posibilidad de acometer inversiones potentes en este aspecto y unido, como digo, a la vigilancia sanitaria, es importantísimo para mantener nuestra cabaña al margen de estos riesgos que nos impedirían, en su caso, acceder a los mercados. En segundo lugar, otro importante paquete de medidas que va a haber en relación con el plan de sostenibilidad y resiliencia es el que está relacionado con la transformación, apoyar la transformación de los procesos productivos, fundamentalmente en la línea de apoyar esas transformaciones, esas inversiones para modelos productivos más respetuosos con el medio ambiente, con el bienestar animal, etcétera, etcétera. En particular, quiero referirme también a los nuevos sistemas de gestión de los residuos ganaderos, de los subproductos, con inversiones en granjas que reduzcan las emisiones contaminantes y las de gases de efecto invernadero y también que sirvan para mejorar la eficiencia energética a través de la economía circular. Es decir, aquí hay un potencial enorme dentro de la transformación energética que tiene que acometer nuestro país. Creemos que hay un potencial muy grande en relación con estas fuentes energéticas relacionadas con subproductos y residuos. Y finalmente también hay un paquete de medidas que estarán destinadas a la modernización de equipos y al desarrollo de tecnologías de precisión. De esta forma se pretende sustituir aquellos equipamientos que son más ineficientes energéticamente y de esta manera mejorar el rendimiento también medioambiental de las granjas. Por último, y ya termino, quiero reiteraros mi agradecimiento a Ancopor por su esfuerzo organizativo, por la invitación que nos habéis cursado para clausurar esta asamblea anual. Agradecer a todos los asistentes también su participación activa en esta asamblea y de la que espero, bueno, pues que hayáis no solo pues intercambiado opiniones o obtenido conocimientos, sino también disfrutado de habernos podido reunir, haber podido charlar y bueno, pues de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la tarde de hoy. Muchísimas gracias y como siempre, ya sabéis, estoy a vuestra disposición. Gracias. Gracias, Esperanza, por esta clausura. Yo, por último, solo voy a hacer un pequeño llamamiento. Hay que garantizar que el sector porcino siga seguro a nivel nacional y por eso siempre viene bien que cuando traigamos animales ahora con esta explosión que hay con China, con las exportaciones, garantizar los estatus sanitarios de las granjas que traemos animales y sobre todo que el transporte sea seguro. ¿Y cómo es seguro? Garantizando que el operador con el que trabajas le conoces. Es mejor trabajar con operadores nacionales que no con cualquier otro operador que pueda ser rumano o polaco o de cualquier otra nacionalidad. Vale, solo quería hacer este llamamiento a todos los socios y a todos los participantes que nos están viendo. ¿Alguien más quiere aportar algo más o nada? Bueno, de mi parte, yo lo que quisiera pues agradecer, como no, a todos los asistentes, porque sin ellos no tendría sentido este congreso, en primer lugar. También a nuestros ponentes. De una parte, quisiera hacer notar que las ponencias han sido muy interrelacionadas unas con otras. De una parte, hemos querido dar a conocer la importancia de este sector, donde hemos oído, de la mano de Daniel de Miguel, nos ha explicado cómo se ha incrementado el tema y gracias a las exportaciones hemos llegado donde estamos hoy. Y por otra parte, el lado sin el cual tampoco no podríamos llegar aquí, que es la ponencia que nos ha hecho don Juan San Martín, la importancia de la bioseguridad. No cesaremos nunca de recordarlo, a nuestros socios lo hacemos continuamente. La bioseguridad es la madre del progreso en este sentido. Sin ella no podemos seguir y nos falta mucho que hacer
o de continuar en la protección de este punto, porque sin ella no, todo se iría al traste. Todos sabemos la importancia que contiene, ¿no? Esto es, por otra parte, pues la Esperanza es nuestra alma mater, no sé cómo haríamos sin ella. Está siempre a nuestro lado, nunca nos has defraudado, pues muchísimas gracias, encantado de tenerte siempre a nuestro lado. Y nada más, por mi parte, emplazar a todos para que en la próxima edición nos podamos encontrar en formas más naturales como en anteriores ediciones, donde nos podamos debatir en vivo y poder sentarnos juntos en la mesa para comer. Nada más, de mi parte. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues sin más, cerramos el congreso. Muchas gracias a todos los asistentes y a todos los participantes y también especial gracias a Esperanza Orellana. Y nada, lo que es toda la jornada la hemos grabado y con el consentimiento de los panelistas, pues colgaremos la grabación y la compartiremos. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra participación y hasta otra jornada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.